vamos a hablar de otros temas del país, porque está en los estudios de Radio Panamá, en la cabina de Radio Panamá, Plaza Reyes y piso 17, el señor Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino Moca. Ricardo, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, Leonardo, buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá, contento de estar aquí, Manolo, Chema también. Bienvenido. Un gusto conversar con todos ustedes en la mañana de hoy, también en el contexto de este importante evento que se realiza en Panamá. Ricardo, le pregunto, ¿cómo ve usted el desarrollo de este foro económico que se realiza con la CAF? Más que nada en la exposición que está teniendo Panamá y la concentración de poner a nuestro país como receptor de todo este evento. Me parece sumamente importante que Panamá sea primero la sede del evento. Eso creo que es de resaltar porque obviamente pone a nuestro país en el foco, pone los reflectores sobre nuestro país nuevamente como punto de convergencia, como punto de reunión de las distintas naciones de la región. Yo creo que eso es importante y ese es parte del rol que Panamá debe jugar en el escenario de nuestra región y en el escenario internacional. Y ya en el foro o ya en la parte del mensaje, yo creo que con todo lo que está ocurriendo en el mundo y cómo se están moviendo los tableros de la geopolítica, es importante que no solo Centroamérica, sino Latinoamérica encuentre puntos comunes, políticas comunes, planteamientos comunes, porque como lo decía el primer ministro de Canadá en un excelente discurso que tuvo en estos días en Davos, los medianos y los pequeños tienen que buscar puntos comunes, unir posiciones frente a los poderes hegemónicos o los principales poderes económicos y militares del mundo que parecieran estar optando por la fuerza y por otro tipo de doctrinas. Y ante eso, y ante la imposibilidad de detener eso, lo que queda es buscar puntos de unión y buscar acercarse a bloques. Así que ojalá en parte de las conversaciones que se den entre los distintos mandatarios que están hoy aquí pueda generarse ese tipo de diálogo. Y por otra parte, obviamente, es importante la visita de, creo que son 8 presidentes o sí, mandatarios 8 de distintos países para hablar de temas de importancia para la región. Ricardo, lo decía recién Manolo y lo ponía sobre la mesa, ¿no? Sin entrar en ningún tipo de debate ideológico, pero la presencia de mandatarios con diferentes pensamientos, ideologías y posturas en nuestro país. El caso Petro Lula con la presencia de José Antonio Kast y Noboa, lo que lleva a preguntarse aún más hacia dónde se va a dirigir esa plenaria, esa ponencia de cada uno de ellos. Es importante, pero aquí cada uno creo que tiene su postura. En primer lugar, yo no meto, esta es mi opinión personal, pero yo no meto al presidente Lula en la misma bolsa del presidente Petro. Yo creo que por más que ideológicamente se les ubica desde en el mismo lado del péndulo ideológico, yo no veo, por ejemplo, a un presidente Lula siendo una amenaza para la institucionalidad y la democracia brasileña. Sin embargo, el presidente Petro, tal vez por sus antecedentes mucho más radicales, sí representa para muchos colombianos, y esto es conocido, una amenaza para la estabilidad y una amenaza para incluso la estabilidad democrática, y creo que son dos cosas distintas. Dicho eso, vi una publicación que subió el propio presidente Kast, recién electo en Chile, de una reunión bilateral que sostuvo con el presidente Lula, y los términos que utilizaba el presidente Kast asoman esperanza. A pesar de estar reunidos dos presidentes que tal vez vienen de dos esquinas del péndulo ideológico, se sientan a conversar y no se atacan, ni se señalan, ni se descalifican por su diferencia de pensamiento, sino que construyen en una mesa lo mejor para sus naciones, en este caso Brasil y Chile. Así que me gustaría en ese tema, Leonardo, tal vez salirme o escaparme de la radicalización a la que están tratando de llevarnos tal vez algunas potencias, y que Latinoamérica, a través de líderes de distintas tendencias, pueda mostrar o dar ejemplo al mundo de que hay que dialogar y hay que encontrar puntos comunes.
Ese diálogo que se da hoy en Panamá, lo decía hace instantes Astrid Salazar, jefa de comunicaciones del Estado, a quien abordamos cuando ingresaba aquí al Panamá Convention Center, de que todos los mandatarios presentes van a trasladarse luego de su ponencia a las esclusas de Cocolí, del Canal de Panamá, unas esclusas que no tienen centro de visitantes, unas esclusas que no son aptas para el conocimiento público, son más que nada para operación, pero el mensaje que se envía al mundo de la presencia de estos mandatarios en esta parte, que es la ampliación del canal construido por Panamá. Excelente, me parece que es una excelente forma de aprovechar la visita de mandatarios tan importantes. Para todo panameño es conocido que los panameños estamos pasando, sobre todo los más vulnerables, un duro momento económico, donde Panamá necesita vender su imagen, donde Panamá necesita mostrar a la región y al mundo de que somos capaces de grandes cosas, y es muy simbólico que los mandatarios de distintos países e incluso empresarios importantes de la región que están de visita en Panamá a propósito del foro de la CAF puedan visitar las esclusas y puedan visitar el canal de Panamá. Esto creo que vende una muy buena imagen de Panamá para efectos de lo que Panamá intenta recuperar, que es su buena reputación, su buena imagen para atraer los capitales o las inversiones extranjeras, inversiones de la región para generar movimiento económico. Y sí, está todo el tema de los Estados Unidos de trasfondo, como creo que te escuchaba más temprano, del tema de la construcción del canal y demás. Pero bueno, eso es Panamá. Somos hoy anfitriones de un foro que reúne a mandatarios de distintos países, con líderes de distintas ideologías, con un mundo un poco convulsionado por los enfrentamientos o la radicalización de algunas potencias, o pues el movimiento del tablero geopolítico, pero aquí convergen las naciones, aquí convergen las ideologías, y es de eso que debemos sacar provecho, y no de que nos lleven o nos esquinen en esta discusión geopolítica o en este movimiento del tablero, en el que Panamá tiene que tener el objetivo de mantenerse siempre en el centro. Ahora, ¿cómo debe ver la clase política este apoyo o esta labor diplomática que ha llevado el gobierno panameño hasta ahora? Bueno, yo tengo mis opiniones y el Movimiento Otro Camino tiene sus opiniones. Yo creo que lo de hoy es importante, lo de hoy es un mensaje importante, es un logro importante. Si lo quieres ver, no sé si lo de hoy es producto de una gestión diplomática de la República de Panamá o no, pero es importante que ocurra, es importante que seamos buenos anfitriones y que mostremos a los visitantes y al mundo que hoy nos mira, y a toda la región que nos mira, pues una buena cara. Pero creo que tu pregunta tal vez va mucho más dirigida a el balance tal vez de la política exterior panameña, de la gestión diplomática. Yo tengo amplios cuestionamientos, los he hecho en su momento, acerca de cómo se ha manejado la política exterior, si es que se puede decir que tenemos una política exterior, porque yo soy de los que ha sostenido, no solo con esta administración, sino de que Panamá va como un poco reactivo, siempre reactivo, o a las presiones de Estados Unidos, o a los eventos internacionales, o a los movimientos tal vez diplomáticos que haya en la región, pero no hay una política exterior definida en la que Panamá salga a vender, a promover y a accionar por una política exterior definida. ¿Qué queremos que Panamá proyecte internacionalmente y qué queremos obtener los panameños, para beneficio de los panameños, de esa proyección? Yo creo que eso no está ocurriendo actualmente. Yo creo que estamos siendo llevados hacia un lado del tablero geopolítico, con todas las cosas que han ocurrido con los Estados Unidos. Nos han colocado en el medio de una diferencia geopolítica en la que, reitero, Panamá debe más buscar es estar en el lado de la neutralidad, promover que somos neutrales y que no debemos ser sometidos a tener relaciones diplomáticas o no tener relaciones diplomáticas con un país o con el otro, sino tener autonomía y soberanía para poder tomar esas decisiones. Acá, bueno, comenzaron la entrevista hablando de la importancia que tiene para Panamá y lo importante que es aprovechar esto
para que Panamá se venda, se muestre, se explote, o se desarrolle lo que tiene Panamá para los demás. ¿Qué pasaría si el presidente Mulino, en lugar de eso, lo que aprovecha la oportunidad es para ahondar en el tema de Venezuela que tanto le interesa a él? No sé si lo va a hacer. Mi opinión personal es que no quedó muy bien parado con los últimos acontecimientos que se dieron. No solo él, sino creo que cómo Panamá venía manejando desde el punto de vista de su política exterior y del discurso del presidente Mulino. Y yo creo que tendría que pensar muy bien si es el foro adecuado para traer este tema. Yo tengo todo el apoyo, y lo he manifestado anteriormente, para los venezolanos, y todo el apoyo para que Venezuela encuentre una salida, ojalá pacífica, a sus problemas políticos, sus problemas sociales que tiene, y yo creo que hay luz, o se ve luz al final del túnel, y ojalá así se pueda lograr, pero zapatero a tu zapato. Panamá tiene suficientes problemas hoy, problemas sociales graves, de desigualdad, de falta de crecimiento económico, de falta de empleo. El IDAN nos desayuna pues con un gran regalo para este foro internacional, que es pues la suspensión del servicio del suministro de agua potable en fechas tan para los que tienen, ¿no? Porque hay gente que lo del sábado le da igual porque es su realidad diaria. El agua, y que bueno, ¿cuál es la noticia? Pero esa es la realidad de Panamá. Y sí, el presidente obviamente no va a aprovechar este foro para tal vez meterse en esos problemas, pero siempre hay que pensar en los intereses de Panamá. Y este foro debe ser aprovechado por el presidente Mulino para proyectar qué es lo que Panamá hoy representa, qué es lo que Panamá busca hoy en la relación con sus socios estratégicos de la región, y qué beneficios puede obtener Panamá para los panameños producto de este foro. Yo sí creo que va a haber mención de lo de Venezuela. Por ejemplo, yo me esperaría que el presidente Petro tal vez utilice el foro para eso, y no sé si otros mandatarios, pero ojalá, aparte de apoyar la causa venezolana, y cuando hablo de la causa venezolana digo claramente que hablo de la causa democrática de Venezuela. Desde un principio yo reiteré y reitero, califiqué a Nicolás Maduro como un dictador. Mi posición siempre fue clara con respecto a eso, y ojalá que Venezuela, como lo he expresado, encuentre con la situación tan delicada que tiene el camino de la paz, de la reconciliación, y que vengan mejores días para todos los venezolanos. Ahora, mientras eso pasa en este evento, a nivel doméstico están ocurriendo cosas. Ayer vimos la llegada de José Gabriel Carrizo, su detención, y bueno, hoy tiene audiencia. ¿Cómo analizar ese evento en medio de este contexto, y cómo interpretar lo que dijo Carrizo la noche anterior sobre el Contralor? Mira, interesante cómo planteas la pregunta, porque es imposible no ver lo que pasa en Panamá o analizarlo en el contexto del evento que hoy del cual estamos siendo anfitriones. Panamá tiene muchísimas cosas buenas. Creo que son muchas más las cosas buenas y positivas que tenemos que presentarle al mundo y a la región que las negativas. Pero también Panamá ha sido siempre una bandera, lastimosamente, de nuestro sistema político y judicial. Ha sido casi que una garantía para la impunidad, una garantía para que los corruptos y quienes desfalcan al Estado desde el sector político, público, o del sector privado también, nunca paguen las consecuencias, nunca devuelvan los millones o los miles de millones robados, y que siempre los acuerdos políticos sean los que priven, y que el panameño siempre siga fregado. Entonces, yo creo que también es una oportunidad con la llegada del señor Carrizo, la aprehensión del señor Carrizo, con el juicio de Brecht y con tantas otras cosas que están pasando, que Panamá demuestre, o que el sistema judicial panameño demuestre, uno, que está listo para pasar la página y realmente hacer justicia en los casos de alto perfil, y dos, que no se trata solo de un ex vicepresidente, sino que aquí son muchas otras las personas que deberían rendir cuentas por desfalcar a los panameños. Eso es lo que yo
siempre espero de la justicia y siempre espero y esperaré como optimista que soy. Pero ya yo expresé mi postura ayer en las redes sociales y la reitero hoy aquí. Yo no tengo la mayor expectativa de que eso vaya a pasar. Ahora, don Lombana, hay una pregunta que yo me hago e imagino que muchas otras personas más se las hacen, ¿no? Si bien es cierto, hay una serie de señalamientos de presunto enriquecimiento injustificado en contra del señor, por parte del señor Carrizo, y que durante la administración del señor Laurentino Cortizo, al que le dicen Nito, se estuvo señalando no solo al señor Carrizo, también al señor Sabonche y también al otro señor Rojas Pardini. Pardini, de la comisión de delitos, de supuestos delitos que tienen que ver con tráfico de influencias y que le corresponderá a la justicia hacer justicia. ¿Por qué siempre que se dan estas situaciones de arrestos, uno queda con un sabor a la boca de que sí, que además de los posibles delitos hay como un tema de manipulación y presión política? Porque los esfuerzos de justicia no son genuinos. Esa es mi respuesta para tu pregunta. Yo puse en mis redes sociales ayer, empezó el show. Empezó el show, ya todos sabemos cómo termina esta historia. O sea, esta va a terminar igual. ¿Por qué? No porque yo no tengo esperanza en Panamá. Yo sigo trabajando y seguiré trabajando porque Panamá cambie de rumbo en ese sentido y que Panamá y los panameños puedan disfrutar realmente los beneficios de este país tan rico que tenemos y que no queden en los bolsillos de 4 bellacos. Pero esto es un show político donde van a investigarlo, van a hacerlo subir y bajar escaleras, probablemente llamen a uno o a otros más. Cuidado que hasta el final lo condenan, probablemente, pero ya sabemos qué pasa después. Va para la casa, después que va para la casa, va para la calle, después que va para la calle, va para el planeta y para el mundo y no devuelve ni un real de los millones. Y cuidado que miles de millones robados durante la administración anterior, no solo por una persona, por una articulación de personas. Pero volvemos al punto. Esta es la historia después que termina cada gobierno, sobre todo los últimos tal vez 3, 4 gobiernos hacia atrás, tenemos la misma historia. Entonces, cuando tú ves por un lado al Ministerio Público dirigido por el abogado del presidente Mulino, no olvidemos esto, él cuando lo designó dijo, es mi abogado, es mi amigo, como decía el amigo Juan Carlos Tapia, es mi amigo. No olvidemos amigo de todos. ese detalle. Entonces, mientras ordenan la aprehensión el Ministerio Público del señor Carrizo, por otra parte, el gobierno nacional, por ejemplo, sigue otorgando contrataciones directas para la compra de equipos de seguridad, ¿no? Sin ningún tipo de justificación. Así como han comprado ya anteriormente más equipos, así como compraron aviones de combate, y así como hay muchos negociados del Ministerio de Seguridad por contratación directa y que no se justifican. Así puedo agregarte que si el Hospital de Mascotas, del cual la Corte Suprema... Son varios, son 3. Sí, la vía diplomática, el Hospital de Mascotas. No, los hospitales de mascotas son 3. Ah, bueno, son 3 mascotas. En son 3 Chorrera, hospitales. en Chiriquí y acá... ¿Y los panameños, adivina qué? No vamos a poder saber quiénes son los beneficiarios finales, es decir, los dueños de las empresas a las que se le está otorgando la posibilidad de ganarse esa chamba y construir esas obras. O sea, y eso es lo que está promoviendo el gobierno de José Raúl Mulino. Por otra parte, cuando tú ves los que están sentados en el banquillo del juicio de Brecht, parte de ellos, para no decir gran parte de ellos, fueron compañeros de gobierno del presidente Mulino, ¿no? En la administración Martinelli. Entonces, yo veo un show político para tratar de entretener a la población, que los panameños siempre busquen un culpable de sus males, ¿no? Y que señalen al nuevo culpable de los males. Ayer fue el expresidente anterior, ayer fue el expresidente anterior, antes ayer fue el otro expresidente, y así sigue una rueda
en la que hay algo que no cambia. Se roban millones, desfalcan al Estado, los panameños siguen sufriendo por falta de empleo, de hospitales, de caminos, de esperanza, de educación, de tantas cosas, de medicamentos. Los gobiernos de turno siguen robando, siguen haciendo negocios y al final se hacen acuerdos políticos. ¿Esto cuándo se acaba? Cuando se acercan las elecciones. Ricardo, Cuando se acerquen las detalle. Cuando se acerquen las elecciones y alguien necesite el apoyo de la cúpula del PRD y alguien necesite el apoyo de los círculos cercanos al señor Carrizo y otros círculos, empiezan las negociaciones políticas y los casos quedan en nada y el pueblo sigue fregado. Ricardo, en base a todo esto que usted analiza, quiero entender un detalle. Porque si bien lo ocurrido con el señor Carrizo, quien se encuentra en este momento detenido provisionalmente en las instalaciones de la DIJ, es un hecho, se transformó en un momento en un show mediático. Evidentemente le envía un mensaje también a la clase política de nuestro país. Por más que se diga que por un lado hay persecución política, que otros digan que esto es como la justicia tenía que actuar, hay opiniones de varios lados. Yo ayer hice mi visita como periodista tanto en los eventos del panameñismo como del PRD, y en ninguno de los dos eventos parece que hubiese llegado ningún mensaje con esta detención al señor José Gabriel Carrizo. ¿Qué mensaje recibe la clase política de todo esto? Y se puede hacer una evaluación de cómo estamos como país. Y me refiero a nivel de educación política, ¿no? Porque, en fin, todos somos políticos, sí. La política está en todos lados, sí. Pero en los últimos años hemos pasado una crisis de liderazgo y también de aparición de nuevas figuras. Luego de la figura de Lombana, pero de aparición de nuevas figuras en el mundo político. Y quiero entender si esto le deja un mensaje a estas nuevas generaciones que están entrando en la política. Muy buena pregunta. Yo creo que el mensaje, para mí el mensaje, indistintamente de la aprehensión o la detención del señor Carrizo, el mensaje que más se está mandando a la juventud y tal vez a los nuevos políticos es que aquí no habrá ni hay consecuencias si tú le robas al pueblo y tienes influencia política o tienes influencia económica. Es la realidad que se ha venido demostrando desde el poder con los grandes escándalos de los últimos 20 años que siempre terminan igual. Y mira, yo te quiero decir algo. Yo estoy caminando el país, nosotros estamos organizándonos, trabajando fuertemente. Yo no he dejado de recorrer cada rincón de este país y yo me encuentro en el camino a muchísimas personas decentes, buenos panameños que están inscritos en el PRD. Pero eso contrasta con los ejercicios o con los supuestos actos de renovación dentro de ese partido. Uno ve controlando ese partido, tal vez dirigiendo ese partido a las mismas figuras que gobernaron con Carrizo, se asociaron con Carrizo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿ustedes creen que los panameños son suficientemente pendejos como para pensar que si el señor Carrizo actuó indebidamente y cometió delitos, desfalcó al país, todo lo que sabemos que pasó en la administración anterior, lo hizo solo? Eso no es así. Y mientras tú seas selectivo en el show de la persecución política, nunca vas a llegar al fondo. Lo mismo pasó con Odebrecht, con la investigación selectiva, lo mismo pasó. Entonces, yo creo que el mensaje es muy malo, señor Greenspan. El mensaje es muy malo porque la justicia mediática, o sea, el show mediático, lo agarraron preso, pero al final todos los panameños sabemos cómo acaba esto. Y yo creo que este es un llamado para las personas decentes y para las personas jóvenes que están en los partidos políticos tradicionales, a que salgan en defensa de sus partidos, a que luchen por renovar sus partidos y a que ayuden a cambiar la cara de que la política no es un instrumento para enriquecerse, sino que vuelva a ser un instrumento para atender los problemas de los panameños. Justamente en ese punto de que este tipo de delitos no se cometen por una sola persona. Tiene que haber una serie de personas involucradas para poder llegar a lo que llegan. Se hace justicia si solamente se llama
¿Se procesa a José Gabriel Carrizo? No, por supuesto que no. Y aunque lo condenaran y lo metieran preso, tampoco se hace justicia. A los panameños creo que lo que menos le interesa es que metan preso a alguien. Lo que necesitamos es que devuelvan los millones. Ese es la real consecuencia que debe haber. Porque esos dineros están depositados en cuentas, están en fideicomisos, están en propiedades, tanto lo que se defalcaron en la administración PRD como en las administraciones anteriores. Pero no se recuperan los dineros. El propio presidente de la República ha salido a decir en conferencia de prensa, oye, y todos esos millones que aquí la gente se embolsa y se ha embolsado, incluyendo sus amigos, ese dinero se movió aquí, se movió en la banca panameña, todo ese dinero producto de la corrupción, y yo no sé por qué esas cosas pasan. Sí, O sea, ven acá, o sea, ese es el presidente de la República diciendo, aquí la plata se la roban con complicidad de muchos, y muchos se hacen millonarios. ¿Banqueros y bancos? Y están calladitos, claro, pero cuando tú eres presidente, la idea no es que hables nada más. Ejecuta. La idea es que hagas. Y ahí es donde Mulino se queda corto. Mulino rofea, ronca, traquea mesa y se queda hasta allí. Pero no conecta sus acciones con las palabras que dice. Ojalá las conectara y creo que le iría mucho mejor y la gente lo aceptaría mucho más en las calles. Hay ciertos sectores de la sociedad que tienen la percepción o la idea de que aquel que señala al sistema bancario nacional como cómplice de toda esta situación es prácticamente un enemigo de la patria. Y hay una percepción en una buena parte de la sociedad de que la banca y los banqueros son intocables. No, yo no, o sea, a mí no me gusta meter a todo el mundo en la misma canasta. Yo no señalo al sistema bancario como cómplice. Vuelvo al tema. En la investigación de Nueva York del caso de Brecht, en la investigación de Brasil del caso de Brecht, se mencionaron y se han mencionado las instituciones bancarias, cuáles fueron las firmas de abogados, cuáles fueron las sociedades, cuáles fueron, a través de las cuales se cometieron delitos que afectaron a la población panameña. Entonces, para mí no es un tema del sistema bancario, para mí es un tema de instituciones bancarias que se han prestado y ojalá ninguna se siga prestando en el futuro para temas de lavado de dinero y de blanqueo de capitales que al final del camino afectan a todos los panameños. Entonces, espero que el sistema bancario en general haya recibido el mensaje y la señal y ojalá no solo una institución, dos o tres, sino el sistema bancario, ahora sí hablando en general como lo planteas tú, entienda que no puede seguir prestándose para esto, no solo porque es un delito, sino porque al final, si tú le robas $1 al Estado panameño, le estás quitando el pan de la mesa a una gran cantidad de panameños. Esas son las consecuencias de la corrupción. Pero don Losmana, fíjese que eso no es nada nuevo en el sistema bancario panameño y no es que uno quiera enfilar los cañones hacia allá, pero ¿dónde depositó, por ejemplo? Y eso está estructurado en una serie de investigaciones. Es más, creo que Willy Cochés está haciendo un libro o hizo un nuevo libro donde lo menciona. ¿Dónde depositó o lavó el general Manuel Antonio Noriega parte de su dinero? Aquí en Vía España, se llamaba BCCI, aquí muy cerca. ¿Dónde depositó Rodríguez Gacha y todos esos narcos de Colombia parte de su dinero de la droga? En calle 50, en un banco en el que incluso se mencionó a un presidente de la República como uno de los socios del banco, y así sucesivamente. Eso ha venido sucediendo y muy bien lo apuntara Chema, ¿no? Que los bancos y los banqueros en este país son una especie de vaca sagrada y que la gente, sí, hablando de la justicia, en los casos New Business y Odebrecht, ve siempre que al final paga cualquiera, menos los otros que están bien metidos en la salsa. Pagan los borrigueros. Sí, pagan los borrigueros. Al perro más flaco se le pega la garrapata. Se le pegan las garrapatas y se le pegan las pulgas. Las pulgas. Yo siempre pongo el ejemplo del IFARU, o sea, y de lo que está pasando con el IFARU, que al final creo que también es un caso que no va a quedar en nada al final del camino. Es una lástima y para mí esa es una muestra de que los esfuerzos de justicia no son genuinos. Son más mediáticos, son más para hacer presiones políticas,
son más para poder mostrarle a la población mediáticamente que estás investigando la corrupción, pero al final, ¿dónde están las consecuencias? Las consecuencias tendrían que ser, uno, que quienes le roben al panameño queden en la cárcel, y dos, y tal vez más importante, que los dineros de los panameños se recuperen. Y el mensaje para quienes no entienden esto tiene que ser, o sea, tenemos que insistir en que la falta de justicia o la justicia solamente aplicada para el hijo de la cocinera es al final lo que trae inestabilidad política. Porque si Panamá sigue marcando la ruta de la desigualdad, si Panamá sigue gobierno tras gobierno dejando a muchos panameños, creo que ya no se puede hablar de miles, sino tal vez de millones o de más de 1 millón de panameños, los sigue dejando abandonados en cuanto a empleo, educación, salud, medicamentos, dignidad, tanto que le han robado a los panameños, si los deja en el abandono, y por otra parte, el sistema judicial y el sistema político le sigue mostrando a ese pueblo abandonado que aquí solamente pagas si te robas la iguana, aquí solamente pagas si vendes CDs piratas, la famosa historia de los CDs piratas o de la persona que vendía CDs piratas en el semáforo, o que aquí solo pagas si te robas un celular, pero si eres ejecutor o cómplice de los grandes desfalcos que realmente le roban y le han robado el futuro a la población, no tienes consecuencias, al final ese pueblo se hastía. Al final ese pueblo se desborda la frustración, y entonces se generan los escenarios de inestabilidad que luego esos mismos que los crearon y generaron se lamentan, y como dice Chema, te conviertes en enemigo de la patria si criticas, o te conviertes en enemigo. Los grandes enemigos de la patria son los que se roban el pan de la mesa de los panameños.